Nuevamente ayer el gobierno sumó derrotas en el Congreso de la Nación. Seguramente las más resonantes tienen que ver con el rechazo a los dos vetos que ayer se votaron. Uno, el de la ley de emergencia en salud pediátrica, y la otra, la ley de financiamiento del presupuesto universitario. Los dos fueron votados, la insistencia de las normas, por muchos más votos de lo previsto, pero no fueron las únicas derrotas que ayer sumó el gobierno. Vamos a estar viendo un ratito que también se avanzó con los pedidos para interpelar a varios funcionarios, empezando por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por el caso de las presuntas coimas en la ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad, y un tema muy delicado para el gobierno, que es el proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado y que busca limitar el alcance de los decretos de necesidad de urgencia, una herramienta con la que Milei viene gobernando desde que asumió y que se transformó en el bastón que le sostiene la gestión ante la debilidad parlamentaria que es cada vez más débil. Vamos a repasar momento de las votaciones, donde se vio tal vez la primera sorpresa, que fue el momento de votar la insistencia de la ley de la emergencia en materia de salud pediátrica, en donde se vieron muchos, pero muchos más votos a favor de la insistencia, es decir, en contra del veto, de los que la Casa Rosada estaba esperando. Vamos a ver el momento de la votación. Se dará lectura del resultado de la votación. 181 votos afirmativos, 60 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. A continuación, se dará lectura del resultado de la votación. 181 votos afirmativos, 60 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. A continuación, se dará lectura del resultado de la votación. 181 votos afirmativos, 60 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, ahí estaba entonces la votación sobre la emergencia pediátrica. Esa cantidad de votos no la vieron venir, ahora vamos a estar analizándolos. Y algo similar, con menos intensidad, hubo una pequeña diferencia de votos cuando se puso a votación la ley que establece una garantía del presupuesto para el sistema universitario y también establece un aumento para los salarios docentes de los universitarios. Negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 174 votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo. Porque el sistema al diputado López de la coalición cívica no le había computado y había una ausencia que en realidad era un voto afirmativo más. Y lo que es interesante es evaluar qué pasó desde que se sancionó a comienzos de agosto en la Cámara de Diputados estas leyes y ayer, cuando se insistió. O sea, en este mes y algo, ¿qué pasó en el medio? Vamos a, de hecho, comparar las votaciones, porque ahí es donde se nota lo que vamos a ver es la derrota política del gobierno para tratar de sumar adhesiones y eventualmente sostener al presidente de la Nación. Cuando se sancionó en agosto la ley de salud pediátrica, logró 159 votos afirmativos, 67 negativos, y entre los ausentes y los que se abstuvieron fueron 31. Lo que ayer se notó no solamente fue que muchos de los que se habían abstenido o habían estado ausentes migraron al voto afirmativo, sino muchos cambiaron su voto. Muchos que habían votado en contra, ayer votaron a favor. 7 diputados cambiaron el voto. Vayamos de poquito. Y en la ley del financiamiento universitario pasó algo similar. De hecho, había recibido más votos negativos que la ley de emergencia pediátrica, 73, y ayer fueron 67. Y lo mismo, hubo 10 diputados que habían estado ausentes o se habían abstenido, que ayer terminaron acompañando la insistencia. Nos veníamos preguntando en estos días qué iba a pasar, por ejemplo, con el reparto de fondos. De hecho, desde las bancadas opositoras habían advertido que si acaso el reparto de ATN en las últimas semanas
que coincidió con este periodo, ¿no? El reparto de más de 60.000 millones de pesos que hizo el gobierno con el fondo de ATN fue después de esta votación, las últimas 3 semanas, si eso iba a incidir. Y lo cierto es que no incidió. Por ejemplo, todos los diputados que forman parte del bloque Innovación Federal, que representa a los diputados que responden a los gobernadores de Salta, de Río Negro, de Misiones, los 8 votaron en contra. Y son de los 8 que forman parte de los 87 héroes de Milei. ¿Se acuerdan? Los 87 que habían en su momento defendido el veto a las universidades, que terminaron acompañando como mínimo la votación de la ley de bases. Ese grupo, ese núcleo duro, que era el piso duro con el que contaba Milei, ya no lo cuenta. Ya está entre 60 y 67. Lo mismo pasó con diputados que responden, por ejemplo, a los gobernadores del grupo de Provincias Unidas. Hay un caso muy llamativo, que es el de la diputada Romero, que responde a Nacho Torres, al gobernador de la provincia de Chubut. Romero es del PRO y terminó, en su momento, era de los que se habían ausentado. Ayer votó con la oposición, votó a favor de la insistencia de las 2 leyes. También fue llamativo los gobernadores que hoy son aliados del gobierno, como Cornejo, Esdero y Frigerio, los 3 gobernadores que vimos la semana pasada en la Casa Rosada cuando se estrenó la mesa federal. Se esperaba que sus diputados, que habían estado ausentes en las votaciones en agosto, acompañasen al gobierno. Y lo cierto es que no ocurrió. El caso de Morchio, diputado que responde a Frigerio, se ausentó. Lo mismo pasó con los diputados, con el diputado Cipollini, que responde a Esdero de Chaco, y los diputados que responden al gobernador Cornejo, que es un poco el hacedor de esa mesa federal, Verasay y Nieri. Ayer, votaron con la oposición la ley de emergencia, la ley de presupuesto universitario, y se ausentaron, como habían hecho una vez anterior, para la votación del Garrahan. O sea, ni siquiera los gobernadores que son aliados electorales del gobierno, que comparten las listas en algunos casos con sus candidatos, terminaron a ser acompañando al gobierno. Lo que se nota es que no solamente la billetera no mata galán, en este caso, sino que además la estrategia electoral no les está resultando. O sea, sus aliados electorales están en el Congreso con una agenda que no es la suya. Y de hecho, la sensación es pero que no le creen. Porque ayer, cuando comenzó la sesión, uno de los alfiles parlamentarios de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, les hizo una oferta a los diputados para intentar revertir algunos votos. ¿Cuáles? Y esos que consideraban propios, el piso de 87. ¿Qué les ofreció? El aumento que dijo Milei que va a haber para el año que viene, por ejemplo, para universidades, lo ofreció para este año. Esto decía el diputado Bornoroni al comienzo de la sesión, con la intención de tratar de revertir lo que después no pudo revertir. Lo que nosotros le venimos a decir ahora es que lo mismo que se va a tratar en el presupuesto del 2026, traerlo para octubre, noviembre y diciembre, las actualizaciones del presupuesto 2026 que se hagan ahora inmediatamente en el plano de educación universitaria. Esto fue el manotazo de abogados. Muy similar, ¿se acuerdan cuando se estaba votando la insistencia de la ley de emergencia en el área de discapacidad? Un ratito antes del inicio de la sesión había aparecido el vocero presidencial Adorni con un tuit diciendo: gracias al trabajo de las auditorías, con la suspensión de pensiones mal otorgadas, de la casta, del curro, con esa plata que se ahorra vamos a aumentar las pensiones, así que no hace falta insistir, vamos a aumentarlo nosotros con dinero genuino. Bueno, ese dinero nunca apareció. Lo mencionó el presidente nuevamente el lunes en la cadena nacional del presupuesto, y ayer le tocó a Bornoroni en el propio recinto prometer que el aumento del que habló Milei también el lunes para el próximo año se lo podía ofrecer ahora. Y lo cierto es que, más allá de, uno podía imaginarse, sí, la izquierda no le iba a creer, los diputados de Unión por la Patria no le iban a creer. Ahora, no le creyeron los diputados que son aliados del gobierno. Eso es lo que llamó muchísimo la atención, que ni siquiera los que consideran como propios hoy
terminaron creyéndole a Bornoroni, es decir, revirtiendo su posición, que terminaron acompañando a la oposición. Tal fue la desesperación que se notaba, esto huele mal, acá hay un problema. De hecho, en ese momento todavía no habían cerrado los mercados, estamos hablando, cuando habló Bornoroni, poquito después de la 1:30 del mediodía, los mercados todavía seguían absorbiendo dólares, el dólar venía por encima de la banda superior y ahí apareció un ex aliado que todavía evidentemente tiene ganas de acompañar al gobierno, como el diputado radical de Loredo, el presidente de la bancada radical, el cordobés, que quiso una alianza con el gobierno y no la tuvo. En un momento propuso parar la sesión para que el gobierno deje de recibir votaciones en contra. Esto pasaba. Nuestro bloque no está para una maratón derrotista. Tiene opiniones de distinta naturaleza y color en cada uno de los proyectos abordados, pero no deja de tener una preocupación inmensa, presidente, de lo que significaría para la Argentina, para la economía y para su gobierno, si es tan amable de prestarme atención, presidente, que de pronto nos encontremos con sistemáticas votaciones en contra. Entonces, para ser muy concreto, presidente, la solicitud de este cuarto intermedio es para ver si hay voluntad o de levantar la sesión o de cambiar el cronograma de los temas. Bueno, ahí estaba la propuesta de Loredo cuando habían transcurrido ya las primeras dos votaciones y se veía venir más derrotas, las hubo, ahora vamos a estar contando, propuso, a ver, hagamos un cuarto intermedio, negociemos muchachos, levantemos la sesión, porque esto va a ser difícil. Si los mercados siguen creciendo que esto va para peor, va a ir para peor. Eso es lo que, bueno, no resultó en ese momento la moción de Loredo, sí después apareció una martingala parlamentaria cerca de las 9 de la noche que permitió levantar la sesión y evitar que se completase la jornada de derrotas. Vamos a estar viendo que sí hubo otras. Lo que se evitó más tarde es rechazar todos los decretos que estaban previstos que sean rechazados. Ahora, estas discusiones internas generaron también mucho ruido hacia adentro de algunos espacios. Se notó mucho dentro del propio bloque del PRO, en donde en un momento todavía no se habían dado las votaciones. Apareció el diputado Finocchiaro, que hoy dentro del mapa del PRO es de los que están más cerca de la Libertad Avanza, digamos, si ponemos entre, no sé, la Libertad Avanza y Vidal, que es la que viene criticando fuerte y dijo me quedo afuera, está más cerca de Milei que de Vidal. Ayer, hablando sobre, bueno, ¿cómo están votando los que están acá a nuestro alrededor? Y así lo decía de una manera muy elegante, denunciando, anticipando lo que se iba a venir en la votación acerca de con quién está votando los que están a nuestro alrededor. En el PRO, la diputada Giudice dejó cabalmente sentada cuál es nuestra postura. Ahora, a la luz de algún discurso y de algunos votos que presiento, hoy sería magnífico que tuviésemos en el Congreso argentino, en la Cámara de Diputados, un sistema de gradas como el inglés. ¿Por qué? Porque así algunos colegas... No puedo. Por favor, ya falta el último orador y vamos. Silencio, por favor. Porque así... Continúe, diputado, levante la voz, continúe, vamos. No puedo levantar la voz, presidente. Porque así algunos colegas podrían, sin pudor, cruzar hacia las gradas de enfrente, donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este gobierno. Bueno, ahí estaba. Fuerte el mensaje de Finocchiaro, de una manera, si se quiere, elegante, diciendo los que están acá no son tan oficialistas como se dice, sino que están votando con los otros, de los que mencionabas la vocación de no querer que continúe el gobierno. Ese era el clima que se vivió ayer, porque muchos estaban descolocados. Estaba descolocado el gobierno, algunos aliados como de Loredo, y también se lo veía ahí en la expresión de Finocchiaro. Yo les decía que no se terminaron con esas dos votaciones en contra. Vamos a repasar de todo el temario que había previsto para ayer, lo que se terminó finalmente aprobando y que fue una agenda muy en contra del gobierno. Lo que decíamos, se insistió con la ley de emergencia sanitaria en materia pediátrica.
todavía tiene que pasar por el Senado, después vamos a estar hablando cuál es la agenda que se viene. Hoy hay sesión en el Senado, obviamente que esto no llega a tratarse. También se aprobó la insistencia, es decir, el rechazo al veto de la financiación, del financiamiento de educación universitaria, pero hubo más. Ayer también se emplazó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se avancen pedidos de informes para Karina Milei, Mario Lugones y Guillermo Francos, o sea, la secretaria general de la Presidencia, el ministro de Salud y el jefe de gabinete, para que sean interpelados por el caso de las presuntas coimas en la Andís. Se va a aprobar en comisión y después va a ir al recinto. No fue automático porque no hubo mayoría para aprobar el proyecto, pero sí para emplazar a las comisiones. Sí se creó, esto sí, y esto hay que reconocer, por unanimidad, la comisión del fentanilo. Ahí se pusieron de acuerdo porque el gobierno, el oficialismo no quiso quedarse al margen de incidir en las reglas de esa comisión para que también se investigue no solamente qué hizo la ANMAT en la actual gestión, sino que viene haciendo la ANMAT con el mercado de medicamentos, en particular de la producción de fentanilo, no solamente por el caso de fentanilo contaminado o adulterado, sino por la producción de fentanilo que creen que puede haber habido fentanilo que va al mercado negro para precisamente consumo como droga. Por lo tanto, no como droga medicinal, sino como estupefaciente. Y por otro lado, y esto es lo que yo vengo insistiendo, que es lo que más le preocupa al gobierno, ya tiene fecha la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para debatir esto que ya tiene media sanción, que es la ley que limita el poder de los decretos de necesidad de urgencia, que establece básicamente que o lo aprueban las dos cámaras en un plazo de 90 días o los decretos de necesidad de urgencia pierden vigencia, que es la herramienta central que ha sido clave para la gestión de Javier Milei. Eso es lo que se aprobó. Después hubo un movimiento, se intentó hacer un cambio en el orden del día, era una moción de orden que hay que votar en el momento. Cuando había el momento de votar no había quórum, se levantó la sesión, se esperaba que a esta hora todavía estuviésemos con la sesión, terminó levantándose un poquito después de las 9 de la noche, después de estas derrotas que acumuló el gobierno nacional. Derrotas para el gobierno en la calle, en la plaza del Congreso. Estas victorias parlamentarias de la oposición se vivieron también como victorias propias, por supuesto. La marcha de ayer fue multitudinaria, tanto había los sectores que habían convocado como los que adhirieron, ¿no? La comunidad universitaria, la comunidad del Garrahan, pero también adhirieron los sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos. Vamos a ver lo que dejaron, por ejemplo, ayer, el momento en el que se votaba el festejo, por ejemplo, cuando se insistió con la vigencia de la Ley de Emergencia de Salud Pediátrica. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 174 votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado de la Nación. Hubo festejos, la misma escena se vivió con la votación de la Ley de Financiamiento Universitario y también después hubo festejos, no en la plaza, sino a unas cuadras de ahí. Una columna fue hasta San José 1111, hasta el departamento donde Cristina Fernández de Kirchner está cumpliendo con su prisión domiciliaria y ahí... Esta imagen, por supuesto, la distribuyó Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y la filmaron festejando con, la verdad, muchísima gente que ayer se acercó a la esquina de San José y Humberto Primo a festejar precisamente estas derrotas parlamentarias del gobierno. En un ratito vamos a estar hablando de... otros cruces que hubo entre el gobierno, los rectores por
sus sueldos, el presupuesto universitario y lo que se viene en la sesión de hoy del Senado de la Nación, en donde se va a tratar la insistencia de otra ley, o sea, otro rechazo a vetos de Milei, y vamos a ver si se puede establecer qué va a pasar con lo que se votó ayer en la Cámara de Diputados en el transcurso de los próximos 15 días, donde los temas de ayer van a llegar al recinto y lo más probable es que vuelva a insistirse definitivamente y que los vetos se caigan. Esto en ratito.